Después de su intento fallido tratando de obligar a México a pagar el muro fronterizo entre este territorio y Estados Unidos, Trump arremetió nuevamente, ahora amenazando en imponer aranceles a los automóviles provenientes de México. Es decir, que quiso imponer una tarifa a los autos importados de este país. Esto, si México no ayudaba a Washington a lidiar con la inmigración y el contrabando de drogas en la frontera. Según explicó el presidente de los Estados Unidos el mes de abril, su intención era aplicar sanciones económicas para encarar el tráfico de drogas procedente de México y que atraviesa la frontera sur. Esto, ya que aseguraba que oficiales fronterizos detuvieron a casi 99,000 personas que cruzaban la frontera solo en el mes de abril, lo cual resultaba en ser la cifra más alta desde el año 2007. Trump declaró que, si México no hacía su parte y no regresaba a los ilegales de donde vinieron, los Estados Unidos se verían obligados a imponer aranceles a todos los autos fabricados en México y que son importados a su país. Si eso no funciona, lo que se haría es cerrar la frontera. Posteriormente a las amenazas de Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, para juntos idear una estrategia en contra del mandatario estadounidense. La idea era simple. El canciller Marcelo Ebrard viajaría a Washington para negociar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, llevando consigo datos que demuestran que México está tomando medidas para frenar la inmigración ilegal. Este año, México aumentó los operativos contra caravanas que viajan cruzando los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. También ha deportado a miles de migrantes y ha frustrado a otros más con esperas interminables para recibir permisos que les permitan transitar legalmente por el país. Desde que asumió su cargo, AMLO ha abogado por un trato de inmigración enfocado a elevar los estándares de vida y mejorar las oportunidades, para que quienes quieran emigrar no se sientan con la necesidad de hacerlo. Para la primera semana de junio, se dio a conocer finalmente el acuerdo migratorio entre ambos países, que contempla, entre otras medidas, el despliegue de 6,000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala. Sin embargo, pese a haber esquivado la amenaza arancelaria, muchos criticaron la postura del gobierno mexicano, pues se considera que se ha concebido demasiado y se ha dejado todo el poder de la negociación en manos de Estados Unidos, contradiciendo en parte algunas de las políticas de migración defendidas por el presidente López Obrador. Donald Trump negoció como ha acostumbrado en el mundo de los negocios, iniciando con una posición agresiva para después negociar lo que a él le convenga, a lo cual considero lo siguiente. Muchos morenistas festejaron el hecho de que AMLO y Ebrard evitaron que Trump pusiera aranceles. Si bien esos aranceles afectarían gran parte de las exportaciones mexicanas y por ende afectaría a la economía nacional, se compensa en gastos con lo que México se ha comprometido a dar. Trump le pegó a México en donde sabía que le dolía. Ahora caímos en su juego, por lo cual les digo, no hay nada que festejar. Estados Unidos mandará a México indocumentados hondureños, salvadoreños y de todas las nacionalidades que hayan pasado por México para ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Y México tendrá que darles asilo y tendrá que hacerse cargo de ellos. Tendrá que deportarlos a sus países. México usará su Guardia Nacional para hacer la labor de la migra y estará obligado a proporcionar información y rendir cuentas a Estados Unidos sobre su progreso. ¿Y todo a cambio de qué? De que Trump no cumpla una amenaza que no estaba completamente en sus manos llevar a cabo, una decisión que no iba a poder mantener por mucho tiempo porque seguramente perderá las elecciones, y precisamente este acuerdo beneficia electoralmente a Donald Trump. México dará mucho a cambio de nada. No hay nada que festejar. Apoyo 100% a mi presidente, pero lamento que cayó en el juego de un tipo que sabe cómo chantajear. México insiste
en que todavía no ha accedido a esta figura jurídica como parte de los acuerdos firmados con Estados Unidos en estos días pasados. Trump, por su parte, lo afirma ante la prensa estadounidense como propaganda electoral. Todo el circo que se está montando está encaminando a esta dirección. La figura del tercer país seguro es una cosa muy seria. Lo define con muchos enredos un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Si México acepta convertirse en un país seguro, los centroamericanos, cubanos, africanos o asiáticos que quisieran solicitar asilo en Estados Unidos podrían ser enviados a México y pedirlo aquí, permanecer en nuestro país, como parte de un acuerdo bilateral y de la legislación internacional vigente. México se responsabilizará de los refugiados. El Estado estaría obligado a proveerles protección, una estancia legal de acuerdo a ciertas normativas internacionales y el acceso a medios de subsistencia suficiente para mantener un nivel de vida adecuado, además de medidas para permitir un logro progresivo a la autosuficiencia. La persona debe tener acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente y estar autorizada a permanecer en el país, en este caso sería México, hasta tanto sea emitida una resolución final negativa de la petición del solicitante de asilo de la protección de los refugiados. Si entiendo bien, nuestro país podría aceptarlos o deportarlos a sus países de origen. Luego entonces, con este esquema, la responsabilidad de los migrantes se la quedaría México. De hecho, el día de hoy, 28 de junio, el presidente López Obrador ha anunciado la construcción de nuevos albergues y 40,000 nuevos empleos para migrantes. Dos preguntas saltan de inmediato. Primera, ¿tiene México los recursos para de repente recibir y proteger, de acuerdo a los estándares internacionales, a miles de refugiados? Si de por sí aún hay muchas carencias en nuestro país, imaginemos la carga fiscal que representaría las provisiones para aún más personas. Segunda, ¿puede México considerarse un país seguro para refugiados de otros países cuando los propios mexicanos ni siquiera nos sentimos del todo seguros en nuestro territorio? Una cosa es que Austria, con bajos niveles de inseguridad, actúe como tercer país seguro para los migrantes que quieren ir a Alemania, y otra que México haga lo propio para Estados Unidos. Dice el documento de la ACNUR que el concepto del tercer país seguro aplica cuando existe un acuerdo bilateral o multilateral entre los estados sobre el traslado de solicitantes de asilo. En este caso, tendría que firmarse uno entre Estados Unidos y México, y como tal, tendría que ser ratificado por el Senado mexicano. Pero en cuanto al Ejecutivo, se han firmado los primeros memorándum de entendimiento que, si bien no les quieren llamar así, las condiciones del acuerdo nos hacen pensar que dentro de muy poco México se convertirá en el tercer país seguro. Supongo que eso es a lo que se refiere Trump cuando dice que el Congreso de nuestro país tiene que legislar para cumplir con lo que ha acordado con Marcelo Ebrard. El canciller ya aceptó que lo del tercer país seguro es lo que pretende Estados Unidos en caso de fracasar las medidas que propuso México para detener la creciente ola de migrantes. Sin embargo, el gobierno estadounidense es el que se ha arrojado el derecho de evaluar si dichas medidas funcionan o no. Como veo las cosas, y por la conducta de Trump, me parece que al cabo de no sé cuántos meses, porque ni siquiera eso queda claro, van a decir que no funcionaron y que México debe convertirse en el tercer país seguro. Esto le conviene enormemente a la campaña de Trump rumbo a la reelección. La narrativa de Trump sería perfecta para su electorado. Gracias a mi brillante presión y la amenaza de imponerles aranceles a los productos mexicanos, porque ellos nos han robado mucho en estos años del terrible Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aceptaron quedarse con todos los migrantes que nos estaban invadiendo. Se quedaron en México y ellos están pagando para que esos miserables no lleguen acá.
Hoy puedo decirles que México es el muro y que México está pagando por él. Mi promesa de la campaña del 2016 se ha cumplido. Gracias a mi habilidad negociadora, conseguí el mejor deal en materia migratoria que ha conseguido Estados Unidos en toda su historia. Esas seguramente serían las palabras de Donald Trump. La forma en que México pueda salir de esta situación es apostando a la diversificación de su comercio con Rusia, China y otros países. No depender del comercio estadounidense para que no nos vuelvan a chantajear. Si México diversifica su comercio, seguro creceremos. Soy Benny Rentería, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a echar un vistazo en mi canal. En este canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las mentiras de muchas organizaciones políticas de México. Te espero en mi canal. Hasta luego. Y se ha cumplido. Gracias a mi habilidad negociadora, conseguí el mejor deal en materia migratoria que ha conseguido Estados Unidos en toda su historia. Esas seguramente serían las palabras de Donald Trump. La forma en que México pueda salir de esta situación es apostando a la diversificación de su comercio con Rusia, China y otros países. No depender del comercio estadounidense para que no nos vuelvan a chantajear. Si México diversifica su comercio, seguro creceremos. Soy Benny Rentería, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a echar un vistazo en mi canal. En este canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las mentiras de muchas organizaciones políticas de México. Te espero en mi canal. Hasta luego. Que exponen las mentiras de muchas organizaciones políticas de México. Te espero en mi canal. Hasta luego.